Dios te bendiga en esta noche, que la paz de Cristo repose sobre cada persona que está viendo este mensaje. Hoy el Señor me ha dado un mensaje para que comparta contigo y es sobre el propósito de la oración. Y voy a estar leyendo en Mateo 6:6 y en el nombre de Jesús leo: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra que es vida y es verdad y no retornan atrás vacía, sino que donde cae tiene que producir algo. Y yo declaro en esta hora que la persona que verá este mensaje, no importa el día que sea, va a producir un cambio en su vida, porque va a empezar a conocer por qué tú creaste, por qué tú quieres que nosotros como hijos tuyos empecemos a orar y estemos orando en todo momento. Muchos se preguntan por qué las oraciones que hacen no son contestadas. Algunas personas hasta dejan de orar. Muchas personas no oran porque no conocen el propósito por el cual Dios creó la oración. Cuando no se conoce el propósito de algo, se malusa o no se tiene la visión por el cual usted va a hacer esas cosas que usted tiene que hacer. Entonces, hay un dicho que dice que si usted no sabe para dónde va, ya usted llegó. Entonces, tenemos que conocer cuáles son los propósitos que el Señor tiene cuando nos manda a orar. Y vamos a ver el primer propósito. Lo primero es glorificar a Dios en cualquier situación que estemos pasando. No es cambiar las circunstancias, es cambiarnos a nosotros, de glorificar al Señor. Porque cuando usted está pasando por una tribulación, cuando usted está pasando por algún problema, usted tiene que entrar en los secretos, como dice la palabra, y orar al Señor, glorificarlo, siempre exaltarlo, adorarle, exaltar su nombre. Fíjense que cuando nosotros hacemos la oración del Padre Nuestro, lo primero que nosotros hacemos es exaltar, glorificar al Padre. Y lo segundo es reflejar la naturaleza de Dios y tener comunión con Él. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. La manera de desarrollar la imagen y el carácter de Dios es por medio de nuestra comunicación con Él. ¿Cómo los hijos desarrollan el carácter de su padre? Porque hay una coinonía, hay una interacción con sus hijos. Los hijos con los padres, el esposo con la esposa. O sea, si usted tiene una comunión cercana con su hijo va a desarrollar el carácter suyo porque va a querer imitar. Por eso es muy importante que el padre ande alineado, porque el hijo va a copiar lo que hace el padre. Cuando yo estaba buscando este mensaje, me encontré con una historia que me gustó. Y dice que un niño le preguntó a su padre que de qué tamaño era Dios. Entonces el padre miró al cielo y vio un avión que iba en ese momento pasando. Y le preguntó a su hijo qué tamaño él veía el avión. Y el niño le decía: es muy pequeño que casi no lo puedo percibir. Entonces el papá lo llevó al aeropuerto, a un hangar, y ahí le dijo: mire el avión, ¿qué tamaño tú le ves a este avión? Y el hijo dijo: bueno, padre, pero es inmenso, no se parece al que habíamos visto en el cielo. Y el padre le dijo: así mismo, del mismo modo es Dios para ti. Su tamaño va a depender de la distancia con que tú lo tengas a Él. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Por ejemplo, los que están en el mundo, que no andan en la visión, que no andan en el compromiso, que no han aceptado a Cristo, ven a Dios como algo muy lejano. Los problemas lo ven más grande que Dios, pero nosotros que ya conocemos el Dios todopoderoso, el Dios de la gloria, el Dios de victoria, el Dios que nos da la salvación, vemos que Dios es más grande que cualquier problema, que Dios es más grande que cualquier cosa. Y lo vemos grande, ¿por qué? Porque hay una comunión entre nosotros y el Señor. Entonces nosotros, cuando estamos atribulados,
Vemos a Dios, que Dios es el Dios todopoderoso, el Dios grande, que puede ayudarnos a resolver el problema. Ningún ser humano puede estar satisfecho hasta que no logre una comunión íntima con el Señor. Ningún ser humano. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios es lo que te hace a ti recibir el poder, dice que el carácter, por medio de la oración podemos reflejar su carácter, podemos reflejar su amor, podemos ver su bondad, su misericordia, su santidad, su paz, su poder. Es por medio de la oración, porque si nosotros no tenemos una comunión con el Padre, no vamos a conocerlo nunca. Nuestros hijos nos conocen y nosotros conocemos a nuestros hijos a través de la comunión y la cercanía que tenemos. Así nosotros tenemos que acercarnos al Padre. Y el tercer propósito para orar es para que se haga en nosotros conforme a su voluntad en la tierra, como dice la oración que el Señor nos dejó. La única oración que está en la Biblia que el Señor le dejó, que le dijo a sus discípulos que debían hacer, porque muchos rezan el Padre Nuestro, pero no lo meditan. Pero si usted medita el Padre Nuestro, usted no necesita más oración, porque lo primero es que usted exalta al Señor, le da la gloria a Él. Y lo segundo es que usted declara que su voluntad se haga en su vida, que se lleve a cabo la voluntad de Dios, que el gobierno de Dios venga sobre usted, que venga gobernando su vida. Dice que nosotros, en Mateo 6, del 9 al 10, establece cuál es la oración que el Dios dejó a cada uno de nosotros. Entonces, Satanás fue arrojado del cielo con una cuarta parte de sus ángeles. ¿Por qué? Porque quiso entorpecer e impedir que la voluntad de Dios se hiciera en nuestra vida. Recuerden que Satanás es el enemigo de las almas. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros delante del Señor? Como decía nuestro pastor el domingo, cuando predicaba sobre la identidad, nosotros tenemos que saber quiénes somos nosotros. Entonces, la oración es someterse a la voluntad del Padre. Cuando usted está orando, usted se somete a la voluntad del Padre, porque usted declara que Él es grande, que Él es poderoso, y declara que su voluntad venga sobre usted. Y el cuarto propósito de la oración es porque necesitamos la ayuda de Dios para hacer su voluntad. Nosotros no podemos hacer nada sin la ayuda del Señor. Nosotros mismos no podemos hacer nada. Por más buena intención que alguien tenga de servir al Señor y de serle fiel, nadie podrá por sí mismo hacerlo. ¿Por qué? Porque no puede. Porque no tiene la capacidad. Porque esta carne que nosotros tenemos no quiere. La carne no quiere. Dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Nosotros tenemos que aprender a enseñorearnos sobre la carne y a decirle, no, yo voy a hacer la voluntad del Padre. Entonces, recordemos que el primero que estableció la oración fue Jesucristo. ¿Cuándo? Cuando fue tentado, cuando en el monte Sinaí, cuando le llegó la hora, esa agonía que él tuvo. Pero ¿qué pasó? Que a pesar de todo eso, Cristo le dijo al Señor, que se haga en mí tu voluntad. Pasa de mí esta copa, pero que se haga en mí tu voluntad. Entonces, eso lo vemos en Mateo 26, 41. Dice, velad y orar para que no entre en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Si nosotros queremos evitar que la tentación nos arrope, que nos saque del propósito de Dios, tenemos que estar orando. Por eso el Señor nos manda que nos mantengamos en oración, porque la oración es la que te da poder, la oración es la que te ayuda, la que te levanta, la que te da fuerza, la que te da la estrategia. A través de la oración el Señor te habla, te da las instrucciones, te dice qué es lo que tú tienes que hacer. Pero si usted se mantiene fuera de la oración, usted no va a recibir el poder de Dios. El poder de Dios lo recibimos a través de la oración. Es a través de ella que nosotros recibimos el poder de Dios. Entonces, el enemigo sabe cuáles son nuestras debilidades. Él la conoce. Entonces, si nosotros estamos vacíos, si nosotros no llenamos nuestro corazón con la oración, con la estrategia que el Señor nos da, y nos ponemos la armadura que el Señor nos ha dado, va a venir el enemigo y va a conocer las debilidades que tenemos y nos va a encontrar frágil y va a hacer de nosotros lo que le da la gana. Por eso hay muchas personas que entran en el evangelio y si están fríos,
el enemigo lo seduce y lo saca, porque la carne no quiere someterse. Pero si usted llena su espíritu y lo fortalece y se mantiene orando, ¿por qué Jesucristo se mantuvo orando y nos dio ese ejemplo de oración? Cuando él sabía que le llegaba la hora de padecer todo lo que él padeció, fue a través de la oración que él hizo. A través de la oración, él se mantuvo fortalecido, él se fortaleció para poder resistir lo que la carne le iba a doler. Pero si él no hubiese estado orando, y eso que él era Dios y tenía todo el poder, tenía toda la autoridad, pero él se hizo hombre para enseñarnos a nosotros cómo nosotros debemos vencer el mal, cómo nosotros debemos vencer la tentación. Entonces, cuando usted no ora, usted está desatendiendo una obligación. La oración es la condición establecida por Dios para obtener su ayuda. Usted recibe ayuda del Señor a través de la oración, porque ahí es que Él le da la revelación, ahí es que le da la estrategia de cómo usted poder vencer al enemigo en el nombre de Jesús. Entonces, el orar no es una opción, usted no puede verlo como una opción, usted tiene que verlo como un deber, porque usted tiene que saber de qué bando usted es. Si usted ya decidió recibir a Cristo, seguir a Cristo, usted tiene que saber que ya usted ya Cristo, decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Si ya Cristo vive en mí, yo tengo que saber que ya yo no me pertenezco, y ya tengo que saber que ya yo pertenezco al reinado de Dios. Y Satanás no tiene parte ni suerte en mi vida. Entonces, como no tiene parte ni suerte, el Señor me dice, tienes que mantenerte orando para que el enemigo no te agarre apercibida y te saque del propósito. Entonces, esas son las condiciones que el Señor nos da, las soluciones para nosotros poder mantenernos firmes. Si nosotros nos enfriamos en la oración, hermano, el enemigo va a venir y nos va a encontrar ocioso, y nos va a encontrar frágiles, nos va a encontrar débil. Tenemos que fortalecernos en la oración. Entonces, el quinto propósito es para mantener viva nuestra relación con Dios y vivir cerca de Él. Como nosotros podemos tener una buena relación con nuestros hijos, nuestro esposo y nuestra familia, es teniendo una buena comunión, una buena comunicación. Así mismo tenemos que hacerla con el Señor. Si alguien tiene un amigo, si alguien tiene a alguien, un amigo, qué sé yo, un conocido, si usted no tiene una relación, si usted no tiene una buena comunicación, una cercanía, esa amistad se va a debilitar, esa relación matrimonial se va a debilitar, se va a terminar. Los hijos, si usted no tiene una buena relación con los hijos, ¿qué va a pasar? Que los hijos se van a descarriar porque no van a sentir el calor, no van a sentir el amor. Nuestros hijos tienen que sentir el amor y así mismo es con el Señor. Nosotros tenemos que acercarnos a Él para que sintamos que Él nos está abrazando, que Él está ahí con nosotros, para que cuando venga esa aflicción, porque la palabra de Dios dice que en el mundo tendremos las aflicciones, pero de todas ellas el Señor nos va a librar. Pero ¿cómo nos va a librar el Señor? Si nosotros estamos cerca de Él. Pero si nosotros estamos a distancia y no nos acercamos a Él, Él no sabe, Él nos va a dejar, vamos a estar vulnerables. Entonces en Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Acercaos al Señor y Él se acercará a vosotros, dice Santiago 4:8. El Señor siempre está ahí, a la puerta, esperando por nosotros, esperando que nosotros tocando. Dice que Él toca, pero si nosotros le abrimos el corazón, Él va a entrar. Tenemos que dejar que el Señor entre. Tenemos que abrirle la puerta de nuestro corazón. Tenemos que entender que nuestra comunión con Él es a través de la oración, orando todo el tiempo. El Señor quiere que nosotros estemos orando. Cuando usted esté haciendo algo, no esté ocioso, porque dice la palabra que nosotros no podemos descuidarnos. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él no va a devorar al que está afuera, él va a devorar al que ya sabe que está dentro. Cuando usted decidió recibir a Cristo y decidió estar al lado del Señor, usted le declaró la guerra al enemigo, porque ya usted se salió de su propósito, ahora usted está en un propósito divino. Entonces nosotros tenemos que mantener eso. Recuerden que la palabra de Dios dice, cuida tu salvación con temor y temblor.
Tienes que mantenerte perseverante. La perseverancia es muy importante. Entonces, el sexto propósito para orar es para estar alerta. Desde el día que, como le dije, que usted decidió aceptar a Cristo, usted se convirtió en el enemigo de Satanás. La oración mantiene nuestros ojos espirituales abiertos. Nosotros tenemos que tener nuestros ojos espirituales abiertos para saber con qué estamos luchando, porque el enemigo, dice la palabra, que no es con carne que usted está luchando, es contra principados de la hueste de maldad. Entonces, como nosotros estamos luchando con esos principados de la hueste de maldad, nosotros tenemos que tener los ojos espirituales bien abiertos. Y si nosotros no oramos, ¿cómo el Espíritu Santo nos va a abrir los ojos? ¿Cómo vamos a tener el discernimiento de espíritu? Si nosotros nos alejamos de Dios y no estamos orando, no estamos buscando el poder de Dios, porque con la oración buscamos el poder de Dios. Así que tenemos que ponernos la pila y ponernos a orar. No podemos ser vagos. El día tiene 24 horas y todo tiene su tiempo, dice la palabra. Pero el primer tiempo que usted tiene que tener es la oración. Cuando usted abre sus ojos en la mañana, de oración de acción de gracia. Presente su día al Señor. Dile: Señor, hoy te entrego mi vida, te entrego mi pensamiento, te entrego mi palabra, te entrego todo lo que soy, para que el Señor dirija tu vida. Cuando termine el día, dale gracias al Señor por lo que te dio en el día. Pídele perdón por lo que haya hecho, que no le haya agradado a Él, porque nosotros a veces consciente e inconscientemente pecamos y negamos al Señor con nuestra conducta. Nos dejamos contaminar a veces hasta con un mal comentario que otro haga. Hacemos cosas que no debemos hacer, que creemos que están bien, pero delante del Señor no están bien. Porque muchos dicen: yo no estoy pecando, yo no he matado a nadie, pero a veces no necesitamos darle 5 tiros a una persona, ni darle una estocada con un arma blanca. Con nuestra lengua lo estamos matando. El séptimo propósito es, hermano, para recibir el consejo de Dios. La oración es el mejor ejercicio para el entendimiento espiritual humano. A través de la oración se recibe sabiduría. Nosotros tenemos, dice la palabra en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tenemos, hermano, que pedir sabiduría. El sabio Salomón, cuando Dios le dio el pueblo, le dijo: dame sabiduría para saber dirigir el pueblo. Así tenemos que pedir deseo. Dice la palabra también que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, el temor a Jehová. Cuando usted empieza a temer a Dios, a entender cuáles son las cosas que a Dios no le agradan, y usted empieza a sentir que el Señor le está hablando, que no haga una cosa y que haga la otra, usted empieza a caminar en la sabiduría. Pero si usted necesita más sabiduría para usted seguir desarrollándose en el camino del Señor, pídala. Señor, dame la sabiduría. La sabiduría es el conocimiento de la palabra para yo poder hacer tu voluntad, porque quiero obedecerte, porque quiero oír atentamente tu voz. Dice la palabra que si oyéramos atentamente su voz y la pusiéramos por obra, en Deuteronomio 28:1, vendrán bendiciones sobre nosotros, nos van a alcanzar. Entonces nosotros tenemos, si queremos ser bendecidos, porque muchas veces queremos que el Señor nos dé una cosa, que el Señor nos dé salud, que el Señor nos dé propiedades, que el Señor nos bendiga abundantemente, pero estamos escuchando atentamente su voz. Estamos teniendo una comunión con Él para escucharlo, porque cuando usted quiere darle un mensaje a una persona o quiere oír a alguien, usted tiene que escuchar y acercarse. Así mismo tenemos que ser con el Señor. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, te responderé y te mostraré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Si nosotros no oramos, no clamamos al Señor, ¿cómo Él nos va a dar el poder? ¿Cómo Él nos va a mostrar? ¿Cómo Él nos va a dar lo que nosotros queremos? Él sabe lo que queremos, pero Él quiere que nosotros le pidamos. Él quiere que nos acerquemos a Él confiadamente, para Él abrirnos las puertas del cielo y darnos toda la bendición, porque todo lo que Él hizo y lo creó para que el hombre lo disfrutara, para que el hombre se enseñoreara, para que el hombre disfrutara de todo lo que Él creó, porque Él creó un Edén maravilloso para cada uno de nosotros. Pero el pecado se interpuso. Cristo vino a librarnos de ello, a echarse todas esas maldiciones, todos esos pecados por nosotros, y nosotros no hemos sabido valorar ese sacrificio que Cristo hizo.
por cada uno de nosotros, pero mientras usted tenga vida, hermano, usted está a tiempo. Usted que me está viendo, que me está escuchando, mientras si usted no ha recibido a Cristo, reciba a Cristo, porque todavía usted está a tiempo de decir, Señor, heme aquí, yo me arrepiento, te entrego mi vida. El otro propósito de oración es, la oración nos ayuda a vivir vida santificada. Dice la palabra que sin santidad no podemos ver a Dios. ¿Cómo usted puede santificarse si usted no tiene la oración, si usted no ora, si usted no busca presencia del Señor, si usted no oye el consejo del Señor? ¿Cómo usted puede vivir santificado? No puede santificarse. Ser santo, muchos creen que un hombre puede santificar a otro. Ningún hombre puede santificar a nadie, porque declaran una persona que es santa, no. Cuando usted recibe al Señor y vive una vida en integridad delante de la presencia de Dios, ya Dios lo santifica. Eso es lo que significa eso. No es que porque vino usted, el Señor lo usó para un milagro, ya usted tiene que convertirlo en un santo y hacer un devocional con usted. No, eso no es bíblico, eso no es de Dios, porque Dios usa a quien Él quiere. Él no tiene asesión de personas. Dios usa a quien Él quiere. Entonces, Dios te puede usar para un milagro, para provocar un milagro, porque la gloria de Dios nos usa como instrumento. Nosotros somos un instrumento bajo útil para Él, pero nosotros tenemos que limpiarnos, y nos limpiamos a través de Él. Él es quien nos limpia, quien nos santifica, pero tenemos que entregarle nuestro cuerpo y hacerle sentir que nosotros verdaderamente queremos que Él obre en nuestra vida. Entonces, parte de nuestra santificación se logra cuando venimos al trono de la gracia a pedir perdón. Límpiense, entreguen su corazón a Él. Dígale, Señor, trae a memoria si todavía tengo algún resentimiento por alguien, porque la falta de perdón es un estorbo para llegar a la presencia de Dios. Nosotros cuando cometemos un error, cuando cometemos algo, venimos delante del Señor, Señor, perdona, pero muchas veces no queremos perdonar al hermano. Entonces, tú me pides perdón a mí, dice el Señor, y yo te perdono porque la misericordia y el amor yo la practico, pero tú no quieres perdonar al hermano. Y eso muchas veces pasa. Entonces, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a amar a los demás con sus defectos, con sus cualidades, porque todos no somos iguales. Hay personas que se conducen de una manera porque vienen arrastrando una situación de vida, pero usted tiene que aprender a conocer al otro como es y amarlo como es, porque Dios nos ama como somos. Lo que Él no ama es las conductas y las cosas que nosotros hacemos. Por eso tenemos que vivir orando, para que el Señor venga deformando todo ese viejo hombre viciado que está lleno de pecado y lleno de mala costumbre y mala maña. Bendito sea el Señor. Y la otra propósito es, la oración nos hace dependientes de Dios. Jesús fue nuestro modelo en la oración. Nos hace dependientes. Usted tiene que aprender a ser dependiente de Dios en todo. Todas las cosas que usted haga, todo lo que piense, usted tiene que aprender a que usted depende del Señor. No depende del sistema, no depende del hombre, no depende de nadie. Cuando nosotros aprendemos a depender de Dios, no importa que el esposo no te quiera, bueno, pero me ama Dios, Dios sabe quién soy delante de su presencia, no importa que no te tomen en cuenta, pero Dios sí te toma en cuenta. O sea, empieza a ver la vida de otra manera, no importa que otro hable de ti, pero yo sé quién soy delante del Señor. Entonces tenemos que aprender a ser dependientes del Señor, a depender de Él, a que si mis alimentos, mi vida, mi provisión depende del Señor. Y cuando nosotros aprendemos a depender del Señor, el Señor se goza, porque dice que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso es una actitud de adoración cuando usted empieza a entregarle al Señor su corazón y a decirle, Señor, dependo de ti, tú eres quien me provee, tú eres quien me ayuda, tú eres quien me levanta, tú eres quien me da la fortaleza. Y el Señor te responde, gloria a Dios. Entonces, cuando oramos, reconocemos que nosotros no podemos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de Él. El próximo propósito es que la oración nos ayuda a vencer la tentación. Aunque Dios no tienta a nadie, pero Él le da autoridad a Satanás para que nos tiente, para Él probar que nosotros verdaderamente
lo amamos, porque muchas veces decimos, yo amo a Dios, pero cuando viene una situación, nos olvidamos de ese amor que nosotros hemos declarado. Entonces, vemos el caso de Job. Job, Dios permitió que fuera tentado, Dios permitió que él fuera zarandeado, sin embargo, Job se mantuvo íntegro. Así que tenemos que, cuando vienen esas situaciones, demostrar que verdaderamente nosotros amamos al Señor. También la oración, somos llamados a orar por los demás. Nosotros tenemos que aprender a interceder por aquellos que están necesitados. Hay gente que están perdida en la calle y necesitan que nosotros clamemos por ellos para que el Espíritu Santo los convenza de pecado y de mal. Pero es nuestra oración que va a llegar a la presencia de Dios y el Señor va a tener misericordia para que sean tocados. Así como fuimos nosotros llamados, ellos sean llamados también. La oración nos ayuda a sanar nuestros corazones. La oración debe ser persistente. Nosotros tenemos que perseverar en la oración. La oración nos prepara para los tiempos de sufrimiento. Cuando vienen esas tribulaciones, esos vientos, esas turbulencias, y usted está firme en la oración y su espíritu está fortalecido, mire, el enemigo no lo puede hacer caer. ¿Por qué? Porque usted está firme en la oración, usted está fuerte como un roble. Gloria a Dios. Recuerde que uno de los propósitos de la oración es que nosotros estamos en guerra constantemente. Recuerde que no es con carne que estamos luchando, es contra principados de la hueste de maldad. Y todo el tiempo el enemigo está acechando por dónde entrar para atacarnos. Entonces nosotros siempre estamos en guerra. Y como estamos en guerra, nosotros tenemos que estar orando para fortalecernos. Entonces, ¿cómo nosotros debemos orar correctamente? Orar al Padre en el nombre de Jesús. Dice que toda la oración que nosotros hacemos, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Todo lo que le vamos a pedir al Padre, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. Mucha gente se equivoca y se pone a orar y no reconoce a Jesús. Pero Jesús no es un santo cualquiera. Tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Todo lo que vamos a hacer, debemos hacerlo en el nombre de Jesús. También orar específicamente en Santiago 1, del 6 al 8. Tenemos que orar específicamente. Nosotros tenemos que saber cómo estamos orando, cómo orar delante del Señor, ser específico con lo que usted quiere y decirle, mira, Señor, yo quiero que tú quites de mí el enojo, quiero que quites de mí tal cosa, ser específico. También orar con fe. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene que mantener su fe, orar con fe todo el tiempo, pedir la asistencia del Espíritu Santo. Pida que el Espíritu Santo lo asista. Gloria a Dios. Y orar conforme a la palabra. Dice en Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pide mal para gastar en su propio deleite. Mire, uno de los estorbos de la oración. Cuando usted va a orar, usted tiene que saber cómo usted va a pedir. Usted debe hacerlo por la palabra, porque muchas veces pedimos mal. Estamos pidiendo para deleitarnos, no estamos pidiendo para glorificar a Dios. Entonces, estoy terminando con esto. Hay 3 enemigos de la oración, que es la pereza. Yo no voy a orar ahora, yo voy a orar más tarde. A Dios no le agrada la pereza. Usted tiene que enseñorearse de su carne, sino este es mi momento de oración. Este es mi momento de orar. Este es mi momento de yo entregarme al Señor. Sacar tiempo, así como usted saca tiempo para una diversión y para otras cosas, sacar tiempo para el Señor. El otro enemigo es el orgullo, porque cuando usted está orando, usted se está humillando. Usted está humillado delante del Señor. Y el último es la duda. Usted no puede orar teniendo duda en su corazón, porque entonces el milagro no va a suceder. Dios puede usarme a mí para hacer una oración de poder sobre una persona, y si esa persona no tiene el convencimiento de que Dios me va a usar, de que la gloria de Dios y Dios va a hacer un milagro en su vida, el milagro puede estar ahí sobre él, pero no se va a ejecutar, porque hubo duda en su corazón y no recibió el milagro que el Señor quiso hacer en su vida. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Gloria a Dios. Recuerden que la oración nos acerca a Dios. Y hay tipos de oración en la Biblia: oración de acción de gracia, oración de intercesión, oración de adoración. Gloria a Dios. Hay varios tipos de oración. Nosotros tenemos que
oración de súplica, hay muchos tipos de oración. Entonces nosotros tenemos que ejecutar la oración, acercarnos al Señor con la oración. Así es que yo espero, amado hermano, que esta enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón para llevarle a usted, le sea de provecho, que usted empiece desde hoy a decirle: Señor, estoy aquí. Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero adorarte, yo quiero glorificarte. Señor, no me aparte de tu vida. Si tú no has recibido a Cristo, te invito a que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que he pecado y que tú moriste por mí en la cruz. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Te entrego mi vida, Señor, y mi corazón para que sea mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Si hiciste esta oración, busca una iglesia donde congregarte, que te enseñen la sana doctrina, el amor de Dios, que te enseñen lo que el Señor quiere para ti, lo que el Señor tiene reservado para ti. Busca una iglesia donde te hablen de la salvación, donde te hablen del amor de Dios. Congrégate en una iglesia, porque tenemos que congregarnos. Dijo Jesús a sus discípulos: muchos tienen por costumbre no congregarse y congregarnos. Nosotros somos la iglesia y nos congregamos, nos juntamos para provocar que el milagro de Dios se manifieste. Gloria a Dios. Te habló tu hermana María Dolores Carmona, anciana de la Iglesia Ciudadanos del Cielo. Estamos ubicados en Alto de Virella, encima de la Ganadera, en Santiago, República Dominicana. Así es que yo te invito a que acepte al Señor y voy a orar por ti. Si tú estás enfermo, si tú estás débil, si tú estás triste, voy a hacer una oración por ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te presento, Señor, a esa persona que en esta hora, Señor, está viendo este mensaje, Padre. Yo te pido que tú toques su corazón, que tú lo visites en el silencio de la noche. Que el Espíritu Santo venga tratando con él. Y si está enfermo, Señor, tú venga trayendo sanidad. Porque tu palabra dice que por la sangre de Cristo somos sanos. Tú venga libertándolo, Señor. Y venga restaurando su vida y su cuerpo, Padre. En el nombre de Jesús, yo declaro en el nombre de Jesús que eres sano, que eres libre. Que toda cadena que te ha atado sean rotas. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Dios te bendiga.